Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a estar hablando cómo comprar o vender en estructuras de consolidación. Para eso hay que definir qué es una consolidación y cómo funciona. Por eso vámonos al computador y vamos a verlo directamente en el mercado. Bueno, ya pasamos aquí a las gráficas. Vamos a iniciar diciéndote que una consolidación se entiende como consolidación cuando el precio se lateraliza. ¿Listo? Muchos llegan a decir que son distribuciones o que se están acumulando fuerza del mercado, bueno, etcétera, etcétera. Pero pongamos una definición genérica al tema de consolidación y es cuando el precio del mercado se lateraliza dentro de un mismo margen. Muchas veces en los libros encontramos este tipo de ejemplos muy comunes, estos dos que les tracé yo acá. Uno alcista y este sería uno bajista, ¿cierto? Pero muchos, se puede decir que la mayoría o todos, nunca te hablan de exactamente qué pasa en el mercado. Incluso te trazan este tipo de ejemplos tan perfectos donde exactamente el precio del mercado choca dentro de una zona, dentro de dos zonas muy exactas. Hay que entender que el precio del mercado en el mercado existe lo que se llama ruido, ¿listo? Y muchas veces no es tan preciso como lo llegamos a ver en las gráficas. Entonces, si nosotros solamente nos basamos en este tipo de ejemplos y nunca miramos el mercado, o así nada más nos vamos y nos tiramos directamente al mercado, probablemente vayamos a perder. Algo que coincido o que es muy cierto y siempre te lo dicen los libros y todo, y es que dentro de la consolidación no se debe operar. ¿Listo? Eso es cierto siempre y cuando la consolidación, o sea, va a depender de la temporalidad en la que esté la consolidación. No es lo mismo, por ejemplo, una consolidación en una temporalidad semanal y que tú estés operando en H4 a una consolidación de H4. ¿Listo? Por poner un ejemplo, recuerden que yo soy trader swing, entonces yo me baso o yo me muevo en las temporalidades de semanal, diario y 4 horas. ¿Listo? Dentro de esas tres temporalidades vamos a estar hablando y vamos a estar poniendo estos ejemplos. Vemos, por ejemplo, que una consolidación de semanal obviamente la puedes operar. Los libros eso no te lo dicen, por ejemplo. No te dicen que una consolidación semanal sí se puede operar siempre y cuando tú bajes la temporalidad, porque obviamente en todo un movimiento como este, como podría ser de una temporalidad semanal, es un montón de movimientos que se dieron en H4. Son semanas, incluso pueden ser meses de movimiento dentro del mercado. Entonces, en temporalidades muy altas sí se puede operar dentro de una consolidación, pero en temporalidades bajas como H4 o si ustedes son scalper, pues en sus temporalidades más bajas obviamente se encuentran una consolidación, pero no se vayan a operar dentro de la consolidación. Ahora, yo particularmente las consolidaciones, yo tengo ciertos movimientos donde yo voy a operar. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora te quiero enfatizar o te quiero mostrar lo que nos muestran los libros, que no es que estén mal, sino que su información es muy básica. ¿Listo? Para que votemos algunas cosas. Algo más que te dicen los libros es que normalmente las consolidaciones no llegan a cambiar el mercado. A no ser que ya estés viendo algún libro de Wyckoff, de la estrategia de Wyckoff, que ya ahí sí él habla de que las consolidaciones son un síntoma de que puede que el mercado esté cambiando. ¿Listo? Las consolidaciones pueden cambiarte la estructura como puede que no. Pueden ser continuos o pueden ser de cambio. ¿Listo? Muchas veces en los libros se muestran que la única oportunidad de entrar en el mercado sería en este punto aquí o en este punto de acá. Eso si llegas a saber de que verdaderamente esta consolidación va a romper hacia la alza. De igual forma sería en el lado contrario. Este sería como el ejemplo contrario, ¿cierto? La entrada o estaría aquí y te van a decir es de alto riesgo, o en el caso de acá abajo sería una entrada de bajo riesgo, ¿cierto? Esto tampoco es tan así,
hay varios puntos en los que ustedes pueden entrar dependiendo del movimiento de la tendencia, perdón, de la consolidación. Entonces vamos a ver exactamente cómo se muestran las consolidaciones verdaderamente en el mercado. Vamos a verlo con unos ejemplos y luego nos vamos a ir al mercado a ver precisamente una consolidación que se está presentando en este mismo momento en el dólar chef y que quizás pueden ustedes estar aprovechando o podrían más adelante en un futuro llegar a aprovechar movimientos tales como esos. Uno de los ejemplos sería este sería como una consolidación que termina siendo bajista, ¿vale? Los movimientos en el mercado son como estos ejemplos de las velas, a veces se pasan, a veces no llegan, son imperfectos, hay ruido, ¿listo? Entonces, por eso no se deben de trazar líneas cuando se hablan de consolidaciones o incluso cuando hablamos de zonas. Por eso casi cuando ustedes me ven en Twitch analizando, yo siempre les hablo de zona. Aquí hay una zona de oferta y demanda, aquí hay un soporte, aquí hay una zona de soporte, aquí hay una zona de resistencia o aquí hay una zona de consolidación. Y trazamos como unos rectángulos largos, muy largos, precisamente marcando esa zona. ¿Por qué? Porque la estructura, las velas, como nosotros las leemos, tienen mechas. Y las mechas te dan una información y el cuerpo te da otra información. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces aquí estamos viendo dos ejemplos de un movimiento, de una consolidación que termina siendo bajista, ¿cierto? En este caso venía en una tendencia alcista, ¿vale? Se consolida. Aquí vemos que termina generando su último alto más alto, ¿cierto? Este vendría siendo un bajo más alto. Y luego vemos que empieza a caer y ya nos muestra su primer alto más bajo y luego un bajo más bajo, ¿cierto? Cambiando la estructura. Esto si lo queremos asociar con otra forma de análisis que es la estructura de mercado. Esto es muy importante que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta. Ahora, ¿dónde son los puntos en los que yo podría haber entrado en el mercado? Hay una zona que es más difícil llegar a poderla cazar, pero que en algunos casos puede llegar a darse y puede ser la zona que te dé menos stops, pero quizás sea un poco más riesgosa y puede ser este punto de aquí. Recuerden que el mercado, esto puede fallar, ¿vale? De una les digo, esto puede fallar, esto no es una regla así infalible, que siempre el mercado hace esto y tal. No, puede fallar. ¿Okay? Puede ocasionarse el rompimiento, un retesteo o sin retesteo e irse a la alza directamente sin ningún problema. Pero esto es lo que mayormente llega a pasar. ¿Listo? Esto es lo que llega a pasar en la mayoría de casos. Y vemos el otro ejemplo que sería un retroceso. Una consolidación dentro de un retroceso. Se termina de formar el retroceso con este alto y al final termina cayendo. Ahora, vemos cosas muy particulares. Esta zona, ¿cierto? Siempre se sale de la consolidación a lo que nosotros llamamos como un fake out o un falso rompimiento. Luego de que se ocasiona este fake out o ese falso rompimiento, vemos que nuevamente la gráfica, nuevamente el precio se vuelve a meter dentro de la consolidación. Esta es una de las confirmaciones. Este punto, entrar en este punto, si lo coges es muy bueno, pero el riesgo es mayor. ¿Listo? Y además no hay muchas confirmaciones. Quizás por otras estrategias, complementando con otro tipo de estrategias, puedes llegarla a coger. Yo no te digo que no, ha pasado, yo lo he hecho y mucha gente lo ha hecho. No es imposible, ¿ok? Y no quiere decir que entonces debes de tenerle miedo. No, es buscar la forma o el lugar en el que el precio te confirme. Porque obviamente eso hay que complementarlo con otras cosas como análisis en general, como ver qué estructura lleva, cómo se está moviendo el mercado, si se está rompiendo una estructura o si se está continuando una estructura, ¿vale? Esto es muy importante. Hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que son las consolidaciones y no me voy a enfocar en como otras confirmaciones que podrías estar buscando en una estructura de alza o en una estructura de baja o en un cambio de estructura. Entonces vemos que luego de que ocurre este fake out, el precio nuevamente se mete a la estructura
En la mayoría de casos, ¿ok? Este retesteo se ve. En algunos casos no se ve este retroceso. Entonces luego de que el precio ingrese al gráfico, perdón, ingrese a la consolidación, tú puedes tomar la decisión de tomar una entrada por aquí, o si él llegó a bajar mucho más y te hizo un retroceso, tú puedes ingresar por acá. Obviamente tus stop loss deben de estar por fuera de la estructura porque él ya no buscaría nuevamente ir a romper. ¿Listo? En la mayoría de los casos, volvemos a lo mismo, puede llegar a fallar. No hay ninguna estrategia infalible que nunca te dé stop loss, eso no existe. ¿Listo? Y luego vemos que luego de que rompe la consolidación ya hacia el otro lado, porque al final termina rompiendo hacia el lado contrario cuando se presenta este fake out, vemos que aquí vuelve a retestear. En la mayoría de casos llega a mostrarse, pero hay algunos casos en los que simplemente rompe y se va derecho, sin miedo al éxito, y se va y te deja, ¿cierto? Entonces tienes tres zonas donde puedes llegar a ingresar. La primera, que es un poco más impredecible, la segunda, que es un poco más predecible, y la tercera, que es más probable. ¿Listo? En riesgo, todas tres tienen un riesgo, ¿listo? Al ingresarla. Pero que si lo haces y llevas una buena gestión, que es lo que yo siempre les he dicho, los stop loss, por ejemplo, al ingresar aquí, tu stop loss debe de estar por encima de esta mecha, o incluso por encima del fake out, según qué tanto riesgo decidas tú correr. Si obviamente si le pones tu stop hasta acá arriba, pues el ratio beneficio va a ser un poco más corto. Puedes ubicarlo por encima de la mecha más larga que haya antes del fake out, puedes hacerlo y funciona. ¿Listo? De igual forma pasa en este caso. En este caso sería un retroceso que estaríamos viendo en una tendencia bajista. Vemos que aquí se presenta en una primera vez y aquí sería una tercera vez. ¿Listo? Primera entrada, segunda entrada, tercera entrada. Esto no quiere decir que ustedes vayan a tomar las tres entradas ni que entren tres veces. O si lo van a hacer, por lo menos dividan su riesgo para que sea el 1% que estén arriesgando máximo por el par dólar chef. Si van a meter tres entradas, pues y lotean al 0.1, por ejemplo, pues dividan ese 0.1 en 3 y ya les dan la cantidad de lotes que deben de ingresar por cada posición. ¿Listo? Este sería el ejemplo para una consolidación que terminó siendo bajista. Y este sería el ejemplo para una consolidación que terminó siendo alcista. Es el mismo caso, obviamente, al revés, ¿cierto? Vemos que el precio cae, empieza a consolidarse, es normal. Esto lo hice a propósito. Las mechas muchas veces llegan a quedar muy por encima de la zona que se traza. Y es normal, ¿vale? Es normal. Y luego ustedes que vean este fake out o que vean que el precio rompió por primera vez, hay una gran probabilidad de que ese primer rompimiento sea un fake out. Entonces ustedes pueden ingresar aquí, ¿cierto? Si lo llegan a coger, o pueden ingresar acá, o pueden ingresar acá. Esto no te lo muestra ningún libro, ¿ok? Esto te lo muestra la experiencia. El tú estar mirando consolidaciones y el estar viendo qué pasan con las consolidaciones cuando ocurren este tipo de movimientos. La misma cosa pasa con este. Se consolidó, nos mostró un fake out, listo, que aquí puede ser la primera entrada. Si decides entrar ahí, tomaste una entrada magnífica. Puede que en muy poco tiempo estén stop loss o que nunca estén stop loss. Listo, la segunda es esta y esta es la tercera. Listo, ahí estos son los movimientos en los que tú puedes operar una consolidación. Son movimientos buenos, muy fuertes en muchos de los casos. Luego de que se produce una consolidación, cuando rompe verdaderamente, cuando hace su verdadero rompimiento, tiende a mover muchos pips, tiende a hacer movimientos muy grandes. Estas consolidaciones es para que las operes en la temporalidad en la que tú buscas las entradas. En mi caso, yo las busco en H4. Te diría que las buscaras también en H4 y que hicieras lo mismo. Vuélvete un trader swing, te va a dar más tiempo y mucha más tranquilidad. ¿Listo? Ahora vámonos al mercado porque precisamente vemos que el par dólar chef le está pasando precisamente eso. Fíjense lo que ha ocurrido en esta zona de acá. Voy a eliminar algunas cosas. Voy a eliminar
esta línea azul, ¿vale? O bueno, no, ya queda ahí perfecta. Esta es la zona inferior de la consolidación y esta es la zona superior de la consolidación. ¿Cuál es el fake out en esta consolidación? Esta gran mecha que ocurrió aquí, ¿vale? Esta es la primera señal de el fake out. Vemos la estructura anterior. Aquí les voy a mostrar algo que ustedes pueden estar mirando para terminar de confirmar. La estructura de anterior, fíjense que el bajo había sido ahora se rompe este bajo, se rompe esta zona de aquí, ¿vale? Y da paso a lo que sería la consolidación. ¿Listo? Aquí se consolida dentro de esta zona, nos genera el fake out, nuevamente se ingresa, ahora nuevamente choca la zona superior. Aquí pareciera que se estuviera nuevamente consolidando, pero no, muchas veces se queda aquí un rato molestando. El mercado no es perfecto, sus movimientos no son perfectos, sus movimientos son de impulso, retroceso, y muchas veces se puede demorar muchísimo tiempo en hacer cierto movimiento. Luego de que ocurra eso, lo más seguro, la probabilidad está en que va a romper esta zona de acá y va a continuar descendiendo, ¿ok? Va a continuar cayendo y cada vez más y más y más y más. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Obviamente no sabemos. Ya lo que tendríamos que hacer es complementar con otro tipo de análisis y buscar cuál sería la siguiente zona a la que probablemente el precio vaya a descansar o que pueda llegar a rebotar. ¿Listo? Esto es algo que está pasando ahora, esto es en tiempo real, pero que podríamos estar buscando uno que ya haya ocurrido. Vamos a dar un vistazo así muy rápido. Yo voy a recortar esta parte para que obviamente ustedes no se me aburran, pero vamos a buscar un ejemplo de una consolidación que al final terminó siendo lo contrario a lo que se suponía que iba a pasar. Por ejemplo, aquí acabamos de ver uno, aquí hay uno perfecto que se acopla perfectamente a lo que yo les estoy diciendo. Aquí vemos lo que sería la zona superior de la consolidación, ¿vale? Y esa acá sería la zona inferior de la consolidación. Aquí. ¿Listo? ¿Cómo nos estamos basando para poder marcar esas zonas? Estamos marcándolo por los primeros 3 choques, incluso hasta el cuarto, se puede llegar hasta el cuarto choque de la consolidación. ¿Listo? Aquí fue el primero, este fue el primer choque, segundo choque, tercer choque y cuarto choque. Estos puntos nos están marcando la consolidación, lo que es la estructura consolidada, lateralizada. ¿Listo? ¿Qué pasó? Vamos a acercarnos todavía aún más para que ustedes puedan ver las velas con mucha más claridad, porque sé que este es un gráfico que en este momento estamos analizando en Twitch y entonces no me gustaría como borrar el análisis. ¿Listo? Entonces aquí está la consolidación mucho más cercana para que ustedes lo vean. En este caso no hubo el retesteo, el último retesteo luego del rompimiento no lo hubo. Esta es una de las cosas que puede llegar a pasar. Ya vamos a profundizar más, pero que se te presentó el primero y el segundo, la segunda marca de la posibilidad de entrada. Entonces vemos el movimiento como viene, ¿cierto? Cae para aquí, marca la primera, segunda, tercera, cuarto choque, ¿cierto? Hasta aquí. Ahora, este movimiento no alcanza a llegar hasta el extremo, por eso no se recomienda operar dentro de consolidaciones. Operar dentro de una consolidación, por ejemplo, yo haber tomado supuestamente una entrada aquí, por ejemplo, en compra, hasta acá, aquí me hubiese comido el stop. ¿Listo? Me hubiese sacado el stop. Esto es un error muy clásico. Es un error que se ve muchísimo en muchos de los traders nuevos, en muchos de los traders que llegan a aprender simplemente por un libro o porque les enseñaron algo muy básico y tienden a cometer esos errores. Ahora, vemos que aquí se presenta este fake out. ¿Listo? Este movimiento nos muestra la salida, la primera salida o el primer rompimiento que ocurre en el par. Ahora, aquí se cometen muchos errores. Muchos traders retails llegan a entrar en este punto, algunos en compra y otros en venta, y a ambos los terminan sacando. ¿Por qué? Porque los que entran en venta ingresan aquí, ¿ok? Ingresan cuando esta vela terminó, ¿cierto? Porque es el retesteo del par, ¿cierto? El retesteo del rompimiento.
Entonces vemos que vienen y ubican entonces su stop loss por dentro de la estructura porque se supone que no va a entrar, ¿cierto? Y su take profit hasta sabrá dónde, ¿cierto? Y los termina sacando en stop loss, pues precisamente porque esto es un fake out o un falso rompimiento y terminan en stop, ¿cierto? Y aquellos que compran no compran por aquí, ¿ok? No compran por acá, sino que empiezan a comprar por estas zonas de acá o aquí, o vienen y entonces cuando el precio nuevamente se mete en la gráfica, se vuelve y se mete dentro de la consolidación, llegan y entran por acá, ¿ok? Entran aquí y ubican su stop loss muy ajustado a estos precios de acá y al final una mecha los termina sacando. La entrada perfecta en estos casos sería o en este punto de aquí, que ustedes ingresen en ese lugar, ¿vale? Y que su stop loss esté aquí, en este caso, ¿ok? Y el take profit ustedes lo pueden marcar hasta este alto que marcó aquí, que es la zona más segura a la que el precio puede llegar a venir. Son 154 pips para este ejemplo, ¿vale? Una operación de 1.6, uno de riesgo por 6 de ganancia, súper buena. El segundo punto en el que te mostró la entrada fue en este punto de aquí, ¿vale? Porque él vuelve nuevamente a meterse dentro de la estructura y cuando él vuelve otra vez a caer, retestea es por esta zona de acá. Aquí empezamos a ver las velas de rechazo, empezamos a ver el patrón de velas. Aquí obviamente si ustedes todavía no saben exactamente qué les dice una mecha o qué les dice un cuerpo, van a sufrir un poco, ¿listo? Pero aquí ustedes van a empezar hay que ir tratando de saber un poco de velas, de saber qué me muestra una mecha y qué me muestra un cuerpo y cómo la puedo aprovechar a favor. En este caso, cuando empiezan a aparecer estos patrones, veo que hay desgaste en el precio, veo que ya había hecho su fake out, aquí hubiese sido una segunda buena entrada, aquí un poco más arriba, un poco más abajo, no importa, listo, donde la hayan tomado y ya luego ustedes ubican su stop loss, en este caso lo ubican por debajo de lo que fue esta mecha, ¿ok? Esa es la zona más segura de su stop loss, debajo de esta mecha, ¿ok? Unos 25 pips en este caso. Un take profit hasta lo que sería este alto de acá quedaría perfecto. Si se quieren ir un poco más arriba lo pueden hacer, pero obviamente aumentarían ustedes el riesgo a que quizás no le toque take profit. Yo me voy a zonas un poco más conservadoras, listo, me voy a zonas un poco más conservadoras para tratar de que las operaciones cierren en take profit y no me vayan a cerrar, no se me vayan a devolver. En este caso es una operación 1.5, arriesgo 1 para ganarme 5, si el porcentaje disminuye, pero voy igual por un excelente trade. Son 139, casi 140 pips de take profit supremamente buenos, ¿listo? La tercera zona en la que yo podría entrar, en este caso no se presentó, en este caso no pasó, ¿vale? No hubo zona de retesteo de la consolidación. Entonces en este caso no hubiera habido una tercera posibilidad de entrada, solamente hubo dos posibilidades de entrada y si la tomaste es bien y si no, bueno, ya vendrán otras en las que podrás poner en práctica estos ejemplos. En este caso, esta consolidación no llegó a cambiar la estructura, sino que llegó a continuar la estructura. Ahora, no me voy a echar, ya llevo bastante en este tema y no quiero alargarme más. Si quieres ver más ejemplos, empieza a practicar. Ya tienes las herramientas con eso que te acabo de dar, ya tienes las herramientas para empezar a buscar estas consolidaciones y empezarlas a poner en práctica y empezar obviamente a sacar un provecho de ello. Más información puedes encontrarlo en el canal de Twitch, en donde estamos haciendo directos. Recuerda que por allí puedes hacer preguntas en vivo, en directo, que se van a ir respondiendo. Y recuerda que si quieres empezar a ganar dinero de mi mano, de la mano mía, hay un nuevo servicio que se llama Training Forex Gold, en donde se envían señales, se hacen sesiones en vivo privadas, ¿listo? Y donde vamos a poder tener mucho más tiempo para poder hablar sobre estos temas y que tú
puedas encontrar esa rentabilidad y que puedas encontrar esa estrategia fácil, sencilla, que te dé mucho dinero. ¿Listo? Así que nada, hasta aquí la parte práctica. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden que pueden darle like, compartir, dejarme un comentario en la parte de abajo, suscribirse si no lo han hecho. En la descripción también van a encontrar el paso a paso para ser parte del nuevo servicio de Training Forex Gold en el canal, en el que ustedes van a poder recibir señales y van a hacer dinero tal cual como yo lo estoy haciendo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que está pasando por acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga y chao chao.